Hola, buen lunes a todos. Como os dije en Schoology, eh, después de enviaros el vídeo que os acabo de enviar, porque esto lo estoy grabando a las 12:15, el vídeo que os acabo de enviar hablando del flujo magnético, me parecía que no quedaba, a lo mejor no quedaba claro la relación que existía entre el flujo magnético y los fenómenos de inducción que os expliqué en el primer vídeo. Entonces he decidido hacer este vídeo intentando relacionar los dos fenómenos, el de las corrientes inducidas y el de el flujo, o mejor dicho, la variación del flujo. Bien, vamos allá. A ver si queda claro. Voy a borrar esta página y empezamos. A ver, recordad que en el primer vídeo teníamos un imán con su polo norte y aquí una espira, y lo que ocurría era que si la espira estaba en reposo, ¿vale? Si no había movimiento, no había corriente. Ahora bien, si este imán se movía hacia la espira o la espira se movía hacia el imán o cambia de color o el imán se separaba de la espira o bien la espira se separaba del imán. En ese caso, cuando había movimiento que dijimos que era movimiento relativo, entonces era cuando aparecían las corrientes inducidas. Bien, lo mismo ocurría, no había ninguna diferencia entre esto y que ese polo, en lugar de ser el norte, fuera el polo sur. Lo mismo daba. La única diferencia era que si el polo era el norte o era el sur, había un cambio en el sentido de la corriente según se acercara, se alejara, en fin, un follón porque ocurrían un montón de cosas. Lo último para recordar es que si en lugar de tener un imán, si yo quito el imán y en lugar de poner el imán pongo una otra espira, pero que por esta espira circula una corriente eléctrica, pues entonces lo mismo. A ver, recordad que esta espira por la que circula una corriente eléctrica está generando un campo magnético, porque lo veíamos en la ley de Biot-Savart, ¿recordáis? Vale, pues entonces esta espira se está comportando como si fuera un imán. Es decir, que el fenómeno no es que fuera distinto, lo sabemos ahora. Vale, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la variación del flujo? Vamos allá. Vamos a suponer que tenemos pues un imán con su polo norte y con sus líneas de campo, ¿vale? Que hacen así, no la pinto entera, y tenemos aquí una espira. Bueno, lo que va a ocurrir es que estas líneas de campo van a atravesar la espira. Esta línea de campo atraviesan la espira. Bien, si yo esta espira la miro desde aquí, si la mirada a la espira es hacia aquí y la represento de cara, yo ese campo que atraviesa la espira lo puedo representar mediante unos puntitos así, ¿vale? Vale, si escucháis grito de fondo es la vecina. Bueno, voy a quitarle el wifi a esto para que no me llegue el mensaje. Bueno, entonces, aquí tengo que representado que hay 9 líneas de fuerza que atraviesan la espira. Bueno, ¿qué ocurriría si yo acercara el imán
hacia la espira. Bueno, voy a abrir otra pantallita. Tenemos la espira que tenía 9 líneas de fuerza atravesando la espira. Si yo acerco, al acercar uno a otro, lo que ocurre es que en lugar de 9 líneas de fuerza, pues van a aparecer más líneas de fuerza. Van a aparecer, pongamos, 16. Y entre este estado y este otro estado, pues ha habido una variación. Bien, ¿qué ocurre entonces? Que aquí ha variado el flujo. Hemos pasado de 9, entre comillas, hemos pasado de 9 a 16. ¿De acuerdo? Entonces, al pasar de 9 a 16, ha habido una variación del flujo y, por tanto, se ha generado una corriente inducida en la espira. Bien, ¿qué ocurre si yo, en lugar de acercar el imán ese que teníamos, lo que hago es que lo alejo? Bueno, pues si lo alejo, ya estaréis imaginando que de las 9 líneas de fuerza que me estaban atravesando la espira, las veo de cara. Si yo alejo, al alejar el imán o la espira esa por la que estaba circulando la corriente y que se comporta como si fuera un imán patatín patatatán, al alejarlo, en lugar de tener 9 líneas, pues yo puedo llegar a tener, si lo alejo mucho, incluso 3 líneas. ¿Qué ocurre? Que aquí ha habido una variación del flujo. Y esta variación del flujo va a provocar una corriente inducida, o sea, una fuerza electromotriz en esta espira, mientras que se está produciendo la variación, porque, que quede claro, si hay flujo, no significa que haya corriente inducida. Para que haya corriente inducida, tiene que existir una variación del flujo. Espero que con esto haya quedado un poco conectado los fenómenos que estudiaron Faraday y Henry con el concepto de variación del flujo como denominador común para explicar todos esos fenómenos que describía en el vídeo 1. Bien, dejo aquí el vídeo ya para el siguiente, que lo subiré a lo mejor mañana por la mañana o al final del día de hoy. Vamos a hacer ya un tratamiento matemático del tema para ver cómo podemos determinar cuánto vale esta fuerza electromotriz. Venga, hasta luego.